Le damos un aplauso a Dios por su palabra. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios y qué gusto los que nos están viendo ahí por la internet. Gracias porque te has conectado. Créeme que esta palabra nos va a bendecir a todos. Algunas cosas van a afirmar tu corazón, te vas a afirmar en Cristo Jesús. Esta palabra yo le titulé Preparándonos para la vida eterna. Dice el libro de Efesios, ahorita voy a orar por la palabra, pero quiero primero leer esta parte antes de orar. Dice Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar disfrutando de estar en este lugar donde hemos sentido ese abrazo, ese consuelo y hemos recibido tu respuesta, Señor, a nuestras necesidades, a lo que tú sabes que estamos pasando. Y hoy, Señor, te pedimos que tú aquietes nuestro corazón. Queremos recibir este mensaje, prepara nuestro corazón y bendecimos este tiempo donde vamos a exponer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda todos sabemos que estamos viviendo los tiempos más difíciles, momentos duros, difíciles en la historia de la humanidad. En el mundo entero se viven tragedias de todo tipo, situaciones dolorosas está viviendo el ser humano, se han perdido empleos, negocios, proyectos de vida, etcétera. Y lo peor de todo que estamos pasando es la pérdida también de seres amados, de seres queridos, familiares se han ido, amigos, en fin. Estamos viviendo ahorita como una estación, como cuando es el invierno y dices, ¿cuándo va a acabar esto, verdad? Y los inviernos son temporadas que después anuncian, ¿verdad?, la otra temporada, pero ahorita esta temporada que nos tocó vivir en el 2020 es una temporada muy difícil, muy complicada para muchos, incluyéndome a mí. ¿O ustedes no? ¿Ustedes están muy bien? ¿La han pasado bien? Bueno, sí la hemos pasado bien porque estamos abrazados por el Señor, porque hemos estado consolados por el Señor y porque Él está a nuestro lado. No dudamos de eso, que su Espíritu Santo está con nosotros. Él es el consolador, es el que levanta, Él es el que anima, el que inspira, el que te fortalece. Y por esa razón nosotros estamos del otro lado, por así decirlo. En Romanos, quiero que tengas presente esta cita, es Pablo hablando, Romanos 8:37 al 39 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Estamos leyendo la traducción lenguaje actual. Dice el 38, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. Ahí está. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada
absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se lo está diciendo a la iglesia recién formada, ¿verdad? A los primeros creyentes que sufrieron toda clase de persecución, amenazas constantes por su nueva fe que tenían. Estaban siendo gente, eran convertidos al cristianismo. Y Pablo les está diciendo, no tengan miedo, sigan adelante, sigan adelante. No, debes estar seguro y bien seguro que nada podrá separarte de ese amor, nada. Dice la palabra ahí en Hebreos 11:11, no lo puse, pero dice que somos peregrinos y extranjeros. Algunos de ellos, dice ahí en Hebreos 11:13, dice que algunas cosas solamente las miraron de lejos, sabiendo que eran peregrinos y extranjeros. Algunas promesas, dice, solamente las vieron de lejos y las saludaron, sabiendo y declarando ellos que eran peregrinos y extranjeros. En primera de Pedro 2:11, Pedro dice lo mismo. Amados, yo os ruego como peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos de vuestra carne. O sea, aquí estoy confirmando esto, que estamos de pasada, estamos de paso por este mundo. Y hay algunas personas que más bien viven como si no lo supieran. Viven como si no supieran esta verdad, que estamos de paso en este mundo. No se dan cuenta que un día estarán frente a frente al Creador. Estaremos cara a cara con nuestro Creador y muchas personas viven alejados de Dios, o simplemente es tema que no les gusta tocar porque da miedo, les da miedo pensar en qué va a pasar después de que ellos dejen este mundo. Pero ¿sabes qué? Por ellos murió Cristo. Por estas personas también murió el Señor. Aquella persona malvada, desalmada, mala, perversa, que vive en sus deleites, en una vida tal vez fea, por ellos murió el Señor. No murió por los buenos, murió Jesucristo, murió por los pecadores. Y por eso estamos aquí. El Señor nos salvó por su misericordia. Y es algo que también como iglesia nosotros debemos entender. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra tarea? Y ahorita, al final lo vamos a decir. Pero el Señor me salvó, pero ¿cuál es el propósito por el cual me salvó? ¿A que yo solo reciba las bendiciones? ¿A que solamente que esté recibiendo todos los milagros, las respuestas a mis necesidades? ¿Ustedes creen que solamente para eso el Señor nos salvó? No, nos salvó al mismo tiempo haciéndonos un llamado para expandir, para anunciar la buena noticia de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, por la ignorancia, el ignorar las cosas espirituales ha hecho que la gente crea en la reencarnación, por ejemplo. Hay tantas creencias falsas, distorsionadas, mentirosas, que alejan más bien al hombre de la voluntad de Dios. Todos podemos decir, y la gente, tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y te va a decir, yo creo en Dios, pero te van a decir a mi manera. ¿Y cuál es tu manera? Pues yo creo que pues si me muero, ¿verdad? Y a lo mejor voy a reencarnar en un gato, en un perro. Y la gente cree tanta tontería, ¿sí o no? Cree tanta tontería. Y creen que tienen que venir de vuelta para llevar una vida de un buen gato o un buen perro. Hay creencias falsas, pero todo lo que vamos a ver, ustedes saben, está basado en la Biblia, la máxima autoridad. No hay libro, dice la palabra que la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos para vivir una vida que a Él le agrada. No tenemos otro libro más que la Biblia inspirada por Dios.
un libro antiguo, el más antiguo de todos los libros. Este libro tiene fue escrito en el periodo de 1500 años, si tú lo sabes. Y cada escritor no se conoció, algunos no se conocían entre sí, pero toda la inspiración es de una sola, de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Así que por ese libro, encima de ese libro no hay nada. Pueden haber ideologías, puede haber tendencias, creencias que se han traspasado de generación en generación, pero erróneas. Pero la Biblia es clara, la Biblia es la palabra de Dios que nos habla de todos los temas. Todo lo que tú quieras saber, lo dice la Biblia, y habla mucho también de la vida eterna. Bueno, dice ahí en Eclesiastés, ¿qué dice la Biblia al respecto al hombre? Dice en Eclesiastés 3:11, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Quién puso la eternidad en el corazón del hombre? Dios. Dios puso eternidad. Tú y yo somos eternos. Después de que te mueras, eres eterno. Eres eterno. Pero ahí viene el asunto, ¿verdad? Ahí viene. ¿A dónde vamos a estar? Fíjate, en Hebreos 9:27, una de los fundamentos de esta plática dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el hombre va a morir una sola vez. Nada que vas a reencarnar o que como muerto vas a venir a reclamar, nada de eso. El ser humano no tiene esa facultad de venir, de hacer, o sea, que te jalan los pies, no es cierto. El que te jala, que viene alguien y te va a jalar las patas, dicen, ¿verdad? Vulgarmente. No es cierto, no tiene la facultad. Dice, de manera que está establecido. Es algo ya establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Fíjate, antes yo quiero decirte que antes yo tenía un temor pensar en este tema de la muerte. Me daba miedo, me daba pavor, así, pavor. Y pues es por el pecado. Es el pecado que hace que tú que no conoces al Señor, cuando no conocemos tenemos una conciencia que nos acusa, pero es por el pecado. En Romanos, dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios ni por buenas obras, etcétera, etcétera, ni porque es una persona buena, entre comillas. Dice en la versión Traducción Viviente, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por eso está diciendo que la paga del pecado es muerte. Sí, pero todos vamos a morir, sí, pero la muerte eterna, Ahí, cuando habla de este castigo, hay un castigo por el pecado. Está hablando de la separación del alma, del alma de la presencia de Dios. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, y te lo voy a dejar de tarea que leas en tu casa el libro de Romanos, el capítulo 6 de Romanos, el 3 y el 6. De hecho, más el 7 también habla, pero específicamente el 3 y el 6 te habla de lo que es el pecado, cómo el pecado nos separa de Dios. Entonces, cuando un creyente
alguien muere en Cristo, quien gana es Cristo. Él muere, pero ganó el Señor, porque lo compró, porque lo justificó. Cuando dice la paga del pecado es muerte, nos debe aterrorizar, porque hoy en día cada quien vive, el mundo vive de una manera totalmente alejado de Dios, creyendo en ideologías, alejándose cada vez más de los valores cristianos, de los valores establecidos por Él. Y la gente cree, y es más, sienten hasta orgullo de todo eso, de cómo viven, pero no se dan cuenta o no lo saben, y si lo saben a veces no lo quieren entender, porque aman más el pecado que lo que Dios dice, y no se dan cuenta que lo que está en juego es su vida eterna, es su futuro eterno. Caray, en estos días hemos visto muy de cerca gente que se ha ido, amigos se han ido, familiares que no esperábamos se han ido. Fíjese bien, aquí yo puse, hay demasiada maldad en el mundo, gente inocente muere en manos de gente desalmada, perversa, que no tiene temor a Dios. Otros pues mueren por la naturaleza de alguna enfermedad crónica, miles mueren de desastres naturales y otros por este enemigo llamado COVID. Está muriendo la gente y otros, digo, todos vamos a morir, pero así está ahorita muriendo la gente, que ha acabado, por ejemplo, el COVID está acabando con muchas vidas, con muchas personas. Pero ¿qué debemos hacer ante este escenario? ¿Qué debemos hacer? ¿Espantarnos? No, no debemos espantarnos, debemos más bien afirmar nuestro corazón y decir, Señor, yo no quiero perder el tiempo, yo quiero ser diligente y entender cuáles son tus tiempos, cuáles son los propósitos que como iglesia debemos de desempeñar en este tiempo de crisis, de estos tiempos que han sido malos. Ahí en Lucas 12:4, quiero decirte que cuando yo pensaba en la muerte, te digo, me causaba mucho pavor, y uno de los pasajes que me aterrorizaba es pero gracias a Dios por mi maestro Benjamín, que le mando un beso, ahí está viéndome, fue el primero que me empezó a enseñar la palabra de Dios. Y dice ya en Lucas 12:4 y 5, Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Es cierto, muere gente en manos de gente mala, perversa, mueren a causa de una enfermedad o del COVID, pero se muere el cuerpo, pero no pasa nada. Dice, no, de ahí no pasa. Les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Queda claro? Queda claro, porque Él es el único que puede decidir a dónde te vas. Si tú desprecias el don de la gracia, te voy a decir algo, no hay nada que te pueda sacar del infierno, no existe el limbo ni el purgatorio. Son una de las cosas más espantosas, las mentiras más espantosas que la gente ha creído. Cuando yo empecé a entender estas verdades y somos invitados a algún funeral, yo prefiero hablar y decir e invitar a la gente a que reciba a Jesús en su corazón y no que tengan una falsa esperanza. Por falta de tiempo no te digo lo que dice la historia, pero ese tipo de enseñanzas se crearon. Es más, hubo una Santa Inquisición que impuso una creencia equivocada sobre el tema.
le hizo pensar a la gente que podía depositar dinero y que la gente en un arca, en una alcancía de aquel entonces, una inquisición, decía, mira, pon tantas monedas y el alma de tu pariente sale del infierno o del purgatorio. Mentira, una vil mentira. Cuando yo empecé a entender todo esto, yo me aterraba. Yo la primera vez que entendí que me cayó el 20, yo lloraba. Decía, no es posible que tanto tiempo vivimos engañados por no conocer la Escritura, por haber escondido por siglos la Biblia. Hoy tenemos la libertad. ¿Tienes tu Biblia ahí impresa? ¿La tienes en tu tableta? Te voy a decir, hay países que está penado que tengan una Biblia. Por eso yo te lanzo un reto. Aprende de manera sistemática la palabra de Dios. Aprende, lee, subraya, memoriza. Hay gente cristiana que tiene que esconderse, y si los descubren con una porción de la Biblia escondida, lo matan. Muchos países viven así. Tú y yo tenemos libertad de tenerlo, de predicarlo. Hasta ahorita, si nos vamos a una esquina y predicamos, estamos al aire libre, no nos pasa nada y lo podemos hacer aún, todavía. Entonces, dice aquí que no debemos temer. Es cierto, es natural que está la persona enferma, que está padeciendo, ¿verdad? Es porque somos humanos, nos dolemos de la situación que está viviendo alguna persona. La enfermedad es algo terrible. Sin embargo, dice la palabra, no tengas miedo de eso. Recientemente pusieron alguien en el WhatsApp de que oráramos por una persona que estaba desaparecida, familiar de una persona aquí. Finalmente lo encontraron, pero sin vida. Nos duele. ¿Por qué está pasando esto? Porque dice la palabra que en los últimos tiempos el amor, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo esos tiempos difíciles, esos tiempos malos. Entonces, ¿qué después? Vamos a leer ahí en Segunda de Corintios 5, 1 al 10. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, ¿qué pasa cuando el cuerpo, verdad? Cuando nosotros dejemos este mundo. Fíjate, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros dejamos esta vida, el espíritu, que es el soplo de vida que Dios emitió al hombre, ese espíritu se va con Dios, lo que le dio vida, y queda el cascarón, pero queda el alma, que en este caso es la conciencia. ¿Sí? Dice ahí, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, es versículo 2. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Es algo maravilloso. No seremos espíritus sin cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se apareció después de la muerte y resurrección? Él se apareció ante sus discípulos. Él atravesó las paredes. Le dijeron, es que eres un espíritu. No, pon tu mano, pon tu dedo sobre mis heridas. Y dice, un espíritu no tiene cuerpo. Y le dijo, denme de comer, comió con ellos. ¿Se acuerdan? Entonces dice,
pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Luego el 4, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir, no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¿Entendemos? O sea, todo esto se va a consumir. Dice, Dios mismo nos ha preparado para esto. Dios mismo nos ha preparado para esto y somos garantía, dice, no, y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. O sea, todavía, o sea, está el Espíritu Santo, da garantía, pero no estamos físicamente con Él aún. Si estamos plenamente confiados, me brinqué uno. El 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La otra versión dice, andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces, pues no vivimos por lo que creemos, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La gente ve, se espanta, se acongoja, se amedrenta, pero el creyente no, porque sabe a dónde va, sabe a qué lugar pertenece. El 8, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Te das cuenta? Mientras estemos aquí en esta tierra, dice que el objetivo es agradar a Dios. Versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Di todos, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Entonces, aquí está diciendo Pablo, está diciendo, mientras este cuerpo, esta carpa se está desgastando, nosotros gemimos por ser revestido, por estar impregnados, por no estar aquí, porque sabemos que allá va a ser mejor. Aún Pablo se encontró en tremenda encrucijada cuando él decía, es que no sé qué hacer, ni qué decidir, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, decía él. Decía, yo no sé qué será mejor, pero él decía, tengo que aprovechar el tiempo, mientras esté aquí en esta carpa terrenal que se va desgastando con el tiempo. ¿Sí o no? Nos vamos desgastando. A veces ya nos duelen más. Hace 30 años no nos dolía nada y ahora ya nos duele que la rodilla, que el tobillo, que la espalda, todo, porque se va desgastando. Pero qué hermoso entender que seremos revestidos de algo nuevo, de algo maravilloso, de algo que el Señor que dice que para eso nos llamó y nos predestinó. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Fíjate. Pero eso, cuando tú entiendes estas verdades y vemos que nuestros amigos, nuestra familia, que todavía no se convierte, que todavía nos hacen así como un lado, ¿verdad? Porque son los hermanos separados, pues no sé, somos separados del pecado, pero ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Qué va a pasar con estas personas? Tenemos un montón de contactos gente de nuestro trabajo, amistades, vecinos. ¿Qué de ellos? Dice allí en Romanos, es algo muy tremendo esto, y tengo una segunda parte de este tema, porque si alguien habla, te digo, de
de la muerte es el Señor. Incluso hay una historia que tú puedes encontrar en Lucas 16, donde está la historia de Lázaro y el rico que muere. Y ahí el Señor, con un ejemplo muy claro, entrega una verdad espiritual, diciendo que Lázaro muere. Era una persona que había tenido males, que la había pasado muy mal, pero era un creyente ferviente. Pero aquel rico tuvo tanta riqueza, pero no porque la riqueza haya sido mala, no, la riqueza no, los bienes materiales no son malos, sino que estaba tan distraído que nunca tuvo tiempo, nunca quiso darse el tiempo. Por eso cuando decimos, le vamos a echar ganas aquí, aquello, no, vamos a darle tiempo a lo que vamos a hacer como iglesia, porque no hay tiempo. Dices que vivamos, que seamos diligentes, que no perdamos el tiempo, porque los tiempos son malos. Vamos a invertir tiempo en hablarle a nuestra gente. Y bueno, te resumo en esa parte de Lucas 16, donde este hombre muere y dice que está en lugar de tormento, y dice que está, en una Biblia dice que está en el Hades, en otra traduce el infierno. Entonces dice que él mira de lejos a Lázaro y lo mira en una cosa preciosa, en lugar maravilloso, y ve a Abraham y le dice: Padre Abraham, quiero que mandes a Lázaro a que moje su punta de agua y me toque mi lengua, porque estoy en un lugar de tormento. Entonces está en un lugar horrible, que va a morir, que va a estar ahí eternamente, y esa es una gran verdad. Y fíjate, ¿me dará tiempo, Benny? ¿Cuánto tiempo me queda? Solamente quiero decirte algo. Hace muchos años, hermanos, hace muchos años, yo tuve una experiencia donde yo soñé que moría, vi cómo mi cuerpo se levantó, como yo estaba en una sala de hospital y como yo tenía una rajada en la panza y estaba yo muerta. Vi cuando me estaban enterrando, a punto de ponerme en el hoyo, como dice. Pude ver a mi madre, que tenía este niño de meses, Benny. Pude ver a mi derecha, vi el caos, el mundo. Hacia atrás vi el lago de fuego. Yo volteaba hacia atrás y era una cosa espantosa, horrible. Yo no sabía nada de la palabra de Dios, quiero que sepas. Estaba recién entregada mi vida a Cristo y quería entender muchas cosas en ese momento. No sé, Dios me regaló ese sueño. Pero yo estaba en cuclillas, así, agachada, y frente a mí había un gran jardín y había una reja preciosa, y estaba yo hablando con Jesús. Eso es lo maravilloso. ¿Y qué creen? Yo soy miope. Esa vez veía perfectamente bien, veía muy bien, pero cuando yo quería levantar la mirada y verle su rostro, me despedía una luz que me quedaba ciega totalmente. Solamente veía los pies, veía su manto y veía las puntas de sus manos. Y él me acariciaba, me tocaba la cabeza. Le decía: es que yo quiero estar allá. Y me decía: si tú pasas te vienes para acá, era una reja, y quieres regresar, ya no vas a poder. Y literal, hermanos, yo volteaba y yo veía a mi mamá cargando al niño, así. ¿Y qué creen? Yo me desperté, o decidí, pero antes de que yo despertara, yo le di un beso a esos pies. Duró mi experiencia, la sensación que tuve, ese éxtasis me duró como una semana. Estaba extasiada de ese sueño tan maravilloso. Y lo tengo tan presente como si hubiera sido hace unos días.
Vi muchas cosas, vi un trono, vi un arco iris, vi ángeles, vi gente que paseaba, vi algo maravilloso. Y me decía mi esposo en ese entonces, es que es la ciudad celestial, el trono de Dios y la corona. Y vi muchas cosas que yo en ese entonces, les digo, no conocía de nada de esto. Entonces cuando yo decido regresar, es el llanto del chamaco y me dijo ahí, Jesús me dijo, has de anunciar lo que has visto. Entonces yo me quedé así me regreso a la vida, despierto, me veo en un espejo y me veo bien. Pero fue una experiencia donde Dios me mostró lo que está en la Biblia. Hay un lago de fuego, hay un lugar espantoso, pero hay un lugar eterno. Cuando yo vi eso y después ya supe de Lucas que lo habla, pues más me dio así como un temor santo, ¿verdad? Porque dice la palabra ahí, más bien temed a Dios, temamos a Dios. Por eso dice que seamos diligentes, mirad que cómo andemos. Si tú terminas de leer Efesios, lo que leímos, esos siguientes versículos, dice, te da consejos de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo conducirte en esta vida, de tal manera que seas un testimonio, que seamos un testimonio inspirador para las personas que nos ven. ¿Qué te quiero decir? Hay mucha gente que no conoce de Jesús o que tiene una creencia totalmente errónea. Nosotros tenemos, ¿qué de nuestros amigos puse aquí? De nuestros vecinos, ¿qué de ellos? Tenemos que hablarles del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el remedio. Ahorita, ¿qué está pasando con lo de la vacuna? ¿Qué está pasando? Todo mundo quiere y se están formando unos que no están que no la merecen y están así. Ya se está politizando lo de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay un remedio ahorita para la enfermedad, para un problema de salud y que es válido. Pero nosotros, cuando ya recibimos el don divino, la gracia de Dios, tenemos la medicina para el mundo caído, para el mundo que está perdido. Tenemos la medicina y no la podemos esconder. No podemos decirle, no, mira, pues que se muera y ahí se ven. No, tenemos que amar lo que Dios ama. Amar a la gente, amarla y sobreponerte. Si te han hecho groserías, si lo intentaste una vez, ora por ellos, ora por esas personas, ora por tus familiares, para que ellos conozcan la verdad. Dice, la verdad os hará libres. Sí, amén, ellos tienen que conocer la verdad. La verdad es Jesús. En Romanos 10:13, Nueva Traducción Viviente, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen nuevas noticias. Es Pablo diciendo, todo el mundo que invoque al Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. De eso. La palabra salvo implica mucho restauración, restitución, muchos significados, pero principalmente es que el Señor te pasa de vida, de muerte a vida. Dice la palabra que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, pero necesitamos ser enviados, necesitamos decir, hablar, y esto debe ser un estilo de vida. Con estrategia, con inteligencia, con sabiduría hacerlo. Levante la mano quien está en el proyecto LEAD. ¿Quién está en el proyecto? Ok. Ahorita le voy a decir a Benny que me diga, que pase. Yo solamente quiero lanzarte un reto, hermano. No puedes quedarte con la salvación. No podemos ser indolentes y decir, pues ya se murió, pues ya ni modo. Ya que él ya se murió, ya, híjole,
No, hermanos. Recientemente murió alguien conocido de donde yo vivo. Y me pegó, le digo, lo dije, me sentí mal porque era alguien de la mesa directiva, fallece. Y ya después le dije a mi esposo, me siento mal porque no sé si no le hablamos del Señor. Dice, yo sí le pude hablar. Dije, ay, gracias a Dios. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Mañana no sabemos, pero sabemos que si cuando dejemos este tabernáculo, nos espera uno mejor ahí en el cielo. Entonces, esa es la meta de la iglesia. Bueno, la meta de la iglesia, aquí en la tierra, fíjate bien, es seguir arrebatando las almas al enemigo de nuestras almas. Las almas, o sea, ¿quién crees que tiene manipulado este mundo de maldad? El mero diablo. El diablo que no va a darse por vencido. Es una lucha, hermanos, entre el bien y el mal. Mientras más avance el mal, más gente entra en esa capa de maldad. Pero ¿qué crees? Por encima de eso hay uno más poderoso. Hay una palabra que corre veloz. La palabra de Dios tiene poder. Lo que tú digas de manera sencilla, inspirada por el Señor, tiene más poder que todo el poder del infierno. Cuando tú rescatas, dice la palabra, el que gana almas es sabio. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, le cuentas tu testimonio, tu historia, le dices cómo era tu vida antes y cómo es ahora en Cristo Jesús. No que todo es perfecto, pero que tu vida cambió y que Él ha hecho cosas maravillosas en tu vida. La gente va a aceptar. Tu familiar, tu compadre, tu vecino va a aceptar, porque las personas están desesperadas, están ansiosas de que llegue algo, una nueva noticia para calmar su vida, su alma. Pero ¿qué crees? Según los pronósticos, no es que te quiera desanimar, pero este 21 está tremendo. Este 2021, no sé si va a estar peor que el 20, pero ¿qué crees? La iglesia va a estar triunfando. La iglesia va adelante. La iglesia tiene propósito. Y por eso me encanta lo que estamos haciendo. Me gozo con lo que hicieron ayer los hombres. Yo estaba así como media ponchada, ¿no? Como diciendo, pero ¿por qué nos vamos a juntar? Hasta mi hijo Omar me dice, mamá, estamos en un lugar abierto, ¿qué te preocupa? No tengas miedo. Digo, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿A qué le puedo temer? ¿A quién le puedo temer? Sino a Dios. ¿Puedo temer al COVID? Voy a tener precaución. Y no es que yo sea rebelde, pero ¿a quién le voy a temer? Si al único que merece el temor es Dios. Entonces, Señor, mi vida está en tus manos. Todo mi futuro eterno y lo que me quede de vida está en tus manos. Hagamos la tarea. Pongámonos las pilas. Vamos a darle tiempo a la gente. Yo te voy a retar este tiempo. Digo, tengo una segunda parte de esta prédica, Esta es nada más es como la primera. La próxima vez que me toque voy a hablar del tema, porque necesitamos activarnos como iglesia. Decir, Señor, es tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de invertirle a mi lista. Voy a hacer una lista, voy a empezar a orar por mis contactos, por aquella gente que sabe que soy cristiana, pero que nunca le he hablado. La iniciativa LEAD tiene como encomienda animarte y a darte tips donde te puedas así como sacudir y decir, quitarte aún la pena. Quiero que sepas que en este tiempo, cuando yo ando hasta en mi bicicleta, porque hago bicicleta acá, por acá, no, por aquí no, así me he parado, he sentido de repente, regrésate a hablarle a esa persona, y me regreso y empiezo a platicarle. Sí me quita, le invierto unos 5 o 10 minutos dependiendo, pero lo hago. Digo, Señor, ayúdame a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Dice, id por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, tenemos que hacer eso. No puede ir un río de gente muriendo sin conocer de Dios. No puede ser.
La iglesia tiene que ser una iglesia apasionada por Él. Él nos entregó la estrategia, nos entregó las armas, nos entregó las arras del Espíritu Santo y nos ha entregado todo para hacer la labor. ¿Y sabes qué? ¿Qué te pide nada más? Tiempo. Y siempre decimos, es que no tengo tiempo. Dátelo. Deja de ver tanto Netflix. Deja de meterte tanto en el Face. De verdad. Date el tiempo y empieza a formar una estrategia. Otra vez pedí a Benny que pase, aunque ya la tenemos formada, pero vamos a, como pueblo de Dios, como iglesia, hablarle. Es más, todos entramos en esta estrategia. Todos entramos, adultos, jóvenes y niños. Así que te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al Señor. Vamos a sellar esta palabra. Si tú no estás seguro de tu salvación, todos han sido salvos, pero vamos a ponernos de pie y decirle al Señor: gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias porque me libré de la condenación eterna. Dile al Señor: gracias, Señor. Ahora voy a procurar, sé que estaré delante de ti, pero ayúdame a agradarte, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque tú pagaste por nuestro pecado, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Sabemos que tú bajaste de la cruz y ahora estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por esa obra maravillosa que hiciste. Queremos corresponderte de la misma manera, Señor, dando ahora nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro recurso y desgastarnos en tu obra, Padre, para que seamos un instrumento de bendición para las personas, Señor. Bendícenos, Padre, y gracias por el regalo de la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, 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 familia.